Muy buenos días, mi nombre es José Liber Zúñiga. Saludar a la profesora Bernarda y a cada uno de mis compañeros. Soy del grupo número 1, mis compañeros Julián David Gutiérrez, Carolina Petro y Mayra Camila Ochoa. En esta ocasión venimos a hablar acerca de la historia de la Edad Moderna. Bueno, hablar de la Edad Moderna inicia en el siglo número 15 y termina en el siglo número 18. Se le dice Edad Moderna porque destacan los valores de la modernidad. ¿Qué quiere decir? Aquí es donde aparece el progreso, que es algo muy importante dentro de la Edad Moderna, la parte de la comunicación y también la razón. De este periodo tenemos que destacar varios puntos muy importantes de la Edad Moderna. Punto número 1. Se profundizó en el proceso de la exploración ultramarina, lo que quiere decir que se podían hacer viajes de un país a otro país, de un océano a otro océano, en busca de nuevas rutas comerciales. Lo que quiere decir es que de un país a otro se podía llevar el producto o todo lo que se podía ver, y a través de ellos iban evolucionando y avanzando en algunas áreas que se tenían. Punto número 2 de destacar de la Edad Moderna. Entraron en contacto y comenzaron a interactuar sociedades de distintas regiones del mundo que eran desconocidas entre sí. O sea, que comenzó a haber una forma de ellos darse a conocer y conocer otras culturas. Y no solamente la cultura, sino otro tipo de cosas que se podían encontrar en esos países. Punto número 3. A partir del descubrimiento de nuevas regiones geográficas y sociedades, los europeos comenzaron un proceso de conquista y colonización, como fue América y Asia. Ahí es donde nosotros miramos la explotación de lo que tenía que ver con los minerales, el oro, bueno, diferentes tipos de cosas, el petróleo, y esto servía para de allí poderlo llevar a algunos otros países. ¿Listo? Y el punto número 4, se inició el comercio de esclavos africanos que eran capturados en África y eran transportados hacia América para ser vendidos. Estos esclavos los traían y a través de ellos los tenían como unos trabajadores en la parte del mineral, bueno, en muchas cosas, en el campo, y este tipo de productos que surgía los podían llevar a países como era España. Por eso encontramos que España es un país muy rico y muy desarrollado, porque a través de ello se podían hacer estas cosas. En cuanto a la parte administrativa, es muy importante incluir la revolución industrial, porque a través de ella el comercio toma un avance muy importante. Se incrementa la cruzada, es donde se ponen de acuerdo o se ponen en contacto los mundos orientales y los europeos. Esto quiere decir que los viajes se podían hacer hasta Asia por el convenio que ellos se tenían. El encargado de esta parte era Marco Polo, que era el que se encargaba de trazar los viajes marítimos y terrestres. En esta exposición me corresponde hablar sobre las etapas de la Edad Moderna. En esas incluye el Renacimiento, el Barroco, Ilustración y finalización de la Edad Moderna. El Renacimiento viene desde el siglo XV hasta el siglo XVI. Esta etapa se caracteriza por el resurgimiento de los valores clásicos grecolatinos y el humanismo. Se produjeron importantes avances en el arte, la ciencia y la exploración geográfica. Barroco, siglo XVII. Durante esta etapa se desarrollaron estilos artísticos y arquitectónicos exuberantes y ornamentados. También fue un periodo de conflictos religiosos y políticos. Tercero, en la Ilustración, que viene desde el siglo XVIII, esta etapa se caracteriza por el énfasis en la razón, la ciencia y el progreso.
se produjeron importantes avances en la filosofía, la política y la economía. La cuarta etapa es la finalización de la Edad Moderna. En la Edad Moderna incluyen como eventos significativos como la Revolución Francesa en 1789 y la independencia de los Estados Unidos en 1776, que marcaron el inicio de la Edad contemporánea. Yo quiero hacer un paréntesis en estas etapas, donde también hubo gran influencia hacia la evolución de la gastronomía, la hotelería y el turismo. En la gastronomía de la Edad Moderna, la gastronomía experimentó importantes transformaciones, que surgieron los restaurantes y se extendió el uso de la conserva de alimentos. En esa época, obviamente, las personas prácticamente lo único que necesitaban era saciar su sed de hambre. Entonces, poco a poco fueron surgiendo los cocineros, prácticamente era para los feudales y los dueños de los imperios. Entonces, esos cocineros dieron cabida a nuevas maneras de preparar un huevo, 60 maneras en esa época se conocen. Hoy en día, más de 1000 formas de preparar un huevo. Una gran variedad de salsas, y además el consumo de vino era realizado con moderación y se popularizó el uso de tenedores como utensilios. La influencia de la hotelería también evolucionó significativamente en la Edad Moderna. Por supuesto, aparecieron los primeros hoteles en México para hospedar a las personalidades y sus séquitos. La palabra hotel para hospedar a esos personajes en 1525 se fundó el primer hotel en México. Después de eso, ofrecieron alimentos, vinos y provisiones a los visitantes con un poco más de pudor y de lujo. En el siglo XVIII y en el siglo XIX se produjeron cambios importantes en la hotelería, con la creación de hoteles de lujo y la mejora de los servicios. La última parte es la importancia que tuvo la influencia en el turismo moderno. Tiene sus raíces en la Edad Moderna. Durante este periodo, las personas viajaban con fines culturales, comerciales, medicinales y de esparcimiento. Surgió la costumbre en las familias aristócratas de Gran Bretaña de mandar a sus jóvenes hijos a realizar un gran tour al finalizar sus estudios. Un gran viaje duraba algunos meses, donde contaban con varios equipos para la exploración de países europeos para complementar su formación académica. También resurgieron los temas que se convirtieron en lugar de diversión y entretenimiento. La influencia del comercio se expandió considerablemente durante la Edad Moderna, impulsando por los grandes descubrimientos geográficos y la consolidación de nuevos estados e imperios coloniales como España, Francia e Inglaterra. La revolución industrial también facilitó la creación de las primeras conservas de alimentos y precocinados, lo que tuvo un impacto en el comercio de alimentos. Por consiguiente, para mí eso es demasiado importante, ya que pues eso hace parte de nuestra carrera, muchachos. Y eso es conocer las raíces de donde viene ese proceso que varias personas han mantenido y hoy en día lo hacen de manera muy profesional y muy pulida. Buenos días, compañeros, mi nombre es Carolina y en este momento les voy a hablar resumidamente sobre cuáles fueron los hechos más importantes que se produjeron en la Edad Moderna, la cual, como posiblemente ya saben, es una etapa histórica que transcurrió entre el siglo XV y XVIII. Ok. Primer hecho histórico: en 1440, la invención de la imprenta. En 1453, el Imperio Otomano ocupó la ciudad de Constantinopla, culminando la conquista del Imperio Bizantino e inició su expansión sobre Europa y el norte de África. En 1492, Cristóbal Colón inició una expedición
marítima que lo llevó a América. En el siglo XVI España y más tarde otras potencias europeas conquistaron y ocuparon el continente americano. En 1517, Martín Lutero, un teólogo y monje alemán, inició la Reforma Protestante, un movimiento religioso que dio lugar a la división del catolicismo y al surgimiento de numerosas iglesias. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador, explorador, militar y empresario español, conquistó el Imperio Azteca, una civilización conformada por un pueblo en el Valle de México. En 1535, Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca, una civilización que se desarrolló en Sudamérica. En 1545, la Iglesia Católica inició profundas reformas en la institución, conocida como la Contrarreforma Católica. En 1582 se instauró el calendario gregoriano, vigente en la actualidad en la mayoría de países. De 1642 a 1688 se produjo la Revolución Inglesa, una serie de enfrentamientos por el poder político. De 1688 a 1689, en Inglaterra se dio la Revolución Gloriosa, es decir, un golpe de Estado que puso fin a la monarquía absolutista y consagraron la monarquía parlamentaria. En 1700 se iniciaron una serie de reformas para modernizar la monarquía española. En 1760 comenzó la primera revolución industrial en Inglaterra. En 1776 se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de la Corona Británica y en 1784 estalló la Revolución Francesa, la cual derrocó a la monarquía y cambió las estructuras del poder en Francia. Estos fueron algunos de los principales acontecimientos que marcaron la Edad Moderna en general. Cabe resaltar que esta etapa se caracterizó también en aspectos como el arte, los conocimientos adquiridos por la sociedad, la economía, como por ejemplo el comercio, los modos de producción y la política. Buenos días, compañeros, profesora Bernarda. A mí me correspondió la conclusión de la Edad Moderna. La Edad Moderna marcó un cambio radical en el mundo, representando el final de la Edad Media y dando paso a unos nuevos descubrimientos, innovaciones y transformaciones tanto en Europa como en otras partes del mundo. También algunos de los logros más importantes de la Edad Moderna incluyen el descubrimiento de nuevas rutas marítimas y también la exploración de nuevas tierras, lo que llevó a la expansión global europea y al intercambio cultural a nivel mundial. Este periodo también presenció avances revolucionarios y de la tecnología, con figuras como Galileo, Newton y Copérnico, sentando las bases para una nueva comprensión del universo. También el Renacimiento fue un movimiento cultural crucial que revitalizó el arte, la arquitectura, la literatura y el pensamiento, fomentando la creatividad y el humanismo. La Reforma Protestante desafió el dominio de la Iglesia Católica Europea, dando lugar a cambios religiosos y políticos significativos. La transición de la Edad Media a la Edad Moderna marcó un cambio fundamental en el mundo occidental. La finalización de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna estuvieron marcados por avances significativos en el área como la exploración y el descubrimiento, el renacimiento del conocimiento clásico, así como cambios en la estructura social y política. Uno de los aspectos más destacados fue la expansión global, con los viajes de exploración que llevaron al descubrimiento de nuevas tierras y al intercambio culturales entre Europa, África, Asia y América. Este intercambio tuvo un impacto duradero en la historia mundial, tanto en términos de comercio como en intercambio cultural.
También el Renacimiento trajo consigo un renovado interés en las artes, las humanidades y el pensamiento racional, sentando las bases por el mundo moderno. Grandes logros en el arte, la literatura y la ciencia surgieron durante este periodo, con figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Copérnico y Galileo, que transformaron nuestra comprensión del mundo. Además, la Reforma Protestante, el monopolio religioso de la Iglesia Católica, y condujo a cambios significativos en la estructura social, política de Europa. En resumen, la transición moderna representó un momento de profundos cambios que sentaron las bases para el mundo contemporáneo. Los logros en la exploración, arte, ciencia y pensamiento racional durante este periodo han dejado un legado perdurable que continúa influyendo hasta en nuestra sociedad al día de hoy.